Imaginen que van caminando solos por una calle desierta y oscura. De pronto, a sus espaldas, escuchan un ruido. El corazón se acelera. Los músculos se tensan. ¿Has sentido en algún momento de tu vida ese momento de temor y de miedo? Hola, soy Juan Carlos Castillo y seguimos con nuestra serie Emociones que Matan. Hoy hablaremos sobre el miedo y el temor. El miedo como emoción puede impulsarnos a conquistar, a realizar grandes cosas. Pero cuando nos envuelve el temor, este tiende a minimizar o a mermar nuestra capacidad, a dejarnos como en un estado de quietud y de no poder seguir avanzando. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué nos afecta? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero ¿cómo transformar el miedo y el temor en un motor que te impulse a conquistar aquellos objetivos y metas que te has trazado y a no quedarte en el intento? Hay una película que se llama Jugada del Rey, protagonizada por Cuba Jr. Se trata de un exconvicto que tiene que pasar 18 años en la cárcel. Estando en la cárcel, consigue un tutor que le enseña a jugar ajedrez. Pero llega el momento de salir de la cárcel, de salir de prisión. Y cuenta a su compañero, Cuba Jr., el protagonista principal, cuenta a su compañero: tengo miedo salir a la calle. Su amigo se queda mirándolo y le dice estas palabras: mantén tu mirada en la jugada final. ¿Pero qué es eso de mantener la mirada en la jugada final? Mantener la mirada en la jugada final nos da la opción y nos da la oportunidad de poder controlar o manejar ciertos inconvenientes que se nos va a presentar en el camino, en el trabajo. Durante toda la película y cuando ya sale de la cárcel el protagonista principal, sucede que se encuentra con una serie de impedimentos, de barreras, que lo llevan a renunciar prácticamente, a desistir. Está lleno de miedo y está lleno de temor. Pero siempre está presente en su mente esa frase de mantener la mirada en la jugada final. ¿Qué queremos decir con eso? La Biblia dice en la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que cuando llegue cualquier problema, para que cuando llegue cualquier circunstancia que nos asuste, que nos llene de temor, sigamos adelante porque la mirada la tenemos puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Pero qué es el miedo? El miedo es una emoción básica y natural que se da como respuesta a una amenaza o peligro inminente, sea real o sea imaginario. El temor, por el contrario, nos paraliza y nos impide avanzar. Pero la pregunta sigue rondando mi cabeza: ¿cómo transformar el miedo en una fuerza poderosa que nos impulse a seguir avanzando? En líneas generales, mantener nuestra mirada en la jugada final. ¿Cuál es la jugada final? La última. Cuando juegan ajedrez y uno no sabe jugar bien, generalmente uno está pensando en la jugada del momento. Los grandes jugadores están pensando en la jugada final. Los problemas y las circunstancias, las pérdidas de fichas, no les quitan la fuerza, porque saben que eso es normal para poder llegar hasta la jugada final. Vamos a mirar en el primer libro de Reyes, donde Elías presenta varias emociones. Va desde el miedo, va al temor, a la alegría, que muestran cómo el ser humano puede llegar a cambiar de un momento a otro, especialmente si no sabe manejar las emociones. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, vemos a un Elías que estoy seguro que Elías tiene mucho miedo. Pero Elías utiliza, sin darse cuenta, esa emoción a su favor.
En el capítulo 17 dice el texto bíblico que Elías le dice al rey Acab, que en ese momento es rey de Israel: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no volverá a llover, que no habrá lluvia hasta que yo no lo declare. Estoy seguro que la emoción que en ese momento está manejando Elías es el miedo, porque el texto dice que Dios le dijo que se fuera a una cueva. ¿Y cómo no tener miedo si Elías está desafiando al rey? Está desafiando al rey de Israel. Con eso le está diciendo que él tiene un Dios que es más fuerte y que es más grande que los dioses que él tiene. Sigue uno leyendo el capítulo 17, un Elías empoderado, un Elías que logra que una mujer le dé comer y que se multiplique la harina y el aceite, pero también más adelante el niño de esta mujer muere, Elías interviene, el niño resucita, y en el capítulo 18 vemos a un Elías más desafiante porque invita a los sacerdotes de otros dioses a un reto en el que va a mostrar cuál es el Dios más poderoso. Si Elías logra mostrar que Dios es el más poderoso, no tiene ningún problema. Si Elías no logra mostrar que su Dios es el más poderoso, él tiene un grave problema. Y hasta ahí todo va bien. Encuentra el respaldo de Dios, un Elías altamente motivado, pero en el capítulo 19 la cosa va a cambiar un poco. Y ese miedo que le ha servido a Elías para buscar unas alternativas de defensa que le permiten ir venciendo con todas las barreras que se va encontrando, es un Elías que cambia radicalmente. En el capítulo 19, versículo 1 en adelante, vemos a un Elías diferente, muy diferente. ¿Por qué diferente? Dice el texto en el versículo 1 que Acab, rey de Israel, le cuenta a Jezabel todo lo que ha hecho Elías. Al escucharlo, esta mujer, que era una mujer muy poderosa, porque había matado a muchos profetas, tanto que Elías, como en 2 ocasiones, dice que el único profeta que queda es él. Y realmente ella ha sido muy cruel. Y ella se enfurece de tal forma que le envía a decir a Elías con un mensajero. El hecho de que ella se haya tomado el trabajo de enviar un mensajero es la personalización del caso, del enojo que ella tiene. Y la frase que va a disparar el temor en Elías es más o menos lo siguiente: dile a Elías que me quiten la vida a los dioses si mañana a esta misma hora no he hecho yo lo que Elías hizo con mis profetas. Al escuchar eso, Elías entra en pánico, y es tan fuerte el pánico que sale corriendo, busca a su criado, lo deja en su lugar de vivienda y él sale huyendo hacia el desierto. Y estando en el desierto, Elías va a ser mantenido o sostenido por un ángel. Lo mismo que sucede en el capítulo 17, cuando Elías está en el arroyo. Pero aquí va a ser contrario, porque Elías come, duerme, vuelve y come, y vuelve y duerme, mostrando o presentando un grado de depresión muy alto. Generalmente cuando el temor nos embarga, el ser humano tiende a mostrar esas cosas que uno ve en el profeta Elías. A continuación, quisiera mencionar tres cosas negativas. mencionar tres cosas negativas que produce el temor. En primer lugar, el temor, el miedo en la forma como lo está presentando en este momento el profeta Elías, que es una especie de pánico, incapacita. Elías era un hombre poderoso en el Señor. Elías es un hombre que confía en Dios. Pero la amenaza ha sido tan fuerte que podríamos decir que Elías ha quitado su mirada de la jugada final. Elías es distinto. Elías no invoca a Dios. Elías ni siquiera ora a Dios. Elías camina, come y duerme. Se recuesta debajo de unos arbustos.
El hombre que había hecho que cayera fuego del cielo ahora está totalmente incapacitado porque el temor lo ha envuelto. El segundo aspecto negativo del temor es que nos lleva a dudar de nosotros mismos. Elías ya no cree en lo que él es. De hecho, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, Elías dice que no es digno de lo que han hecho sus antepasados. Y lo único que pide es morirse. Un Elías que había desafiado a personas muy fuertes y muy poderosas. Es un Elías que ahora no cree en él. Es un Elías que ha perdido la confianza en él. Es un Elías aminorado. Es un Elías que siente que la vida no tiene sentido. Es un Elías que ya no puede avanzar. Es un Elías que ya no puede caminar. Es un Elías que está totalmente incapacitado, que ya no cree en él. Y el tercer aspecto negativo es que dejamos de creer en Dios. Quitamos nuestra mirada del Señor. Elías ha quitado su mirada de Dios y la ha puesto en la amenaza de Jezabel. La ha puesto en que es el único profeta que queda. Hemos quitado la mirada de Jesús. Ya no podemos creer ni en aquel que nos ha dado el poder para hacer las cosas, ni en aquel que puede hacer que lo imposible sea posible. Pero sigue la pregunta, ¿cómo transformar el temor en una fuerza poderosa que nos impulse a derribar cada barrera que se nos vaya presentando? Hasta ahí, ver a Elías en esas circunstancias es un poco triste, porque es un hombre que ha sido muy poderoso. Es un hombre que en hebreo se llama Is Elohí, que significa que es un hombre de Dios. Es un hombre que declara la palabra y la palabra se cumple. Sin embargo, Dios no lo va a dejar en ese estado. Como tampoco Dios nos va a dejar a nosotros en ese estado de temor, de parálisis, de creer que no podemos avanzar. Dios se acerca, Dios le habla a Elías y Dios nuevamente levanta a Elías, como también te va a levantar a ti y a mí. Pero, ¿cuáles son esos 3 pasos? Esos 3 pasos son, el primero, convicción. Creer a Dios como lo muestra Elías en el capítulo 17 y en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Es un Elías que tiene la convicción que Dios está con él. Es un Elías que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá durante mucho tiempo, sino por mi palabra. Cuando uno tiene la convicción de que Dios está con uno, es tener la mirada puesta en la jugada final, es tener la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es considerar que al que cree en Dios, todo le es posible. El segundo paso tiene que ver con considerar, es decir, reflexionar. Es preguntarse, ¿qué tan grande es el problema? Y si el problema es muy grande, recuerda que Dios es más grande que tu problema y que cualquier problema o circunstancia o barrera que tengas que enfrentar. Y ojo con lo que escuchas, ojo con a quién oyes, ojo con lo que escuchas de ti mismo. Reflexiona sobre lo que te dices, reflexiona sobre lo que otros dicen. Reflexiona si de pronto tú te estás diciendo, no lo voy a lograr, no soy capaz, no lo voy a alcanzar. Reflexiona si eso es cierto o no. Y si eso llega a ser cierto, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si es otras personas lo que lo dicen, o las condiciones, o la situación del país, o lo que está ocurriendo en el mundo, reflexiona. ¿Es posible que no te puedas levantar? ¿Es posible que no puedas superar? Y reflexiona. Y te vas a dar cuenta que muchas veces lo que dicen otras personas es su posición que es válida, es su apreciación. Algunos lo dicen con muy buena intención,
Pero recuerda que lo que hay que creer es lo que dice la palabra del Señor. Considerar, reflexionar, lo podemos superar, lo podemos alcanzar. Y eso es lo que vamos a ver en Elías, porque Dios le reasigna una misión, lo reenfoca. Y volvemos a ver a un Elías poderoso, porque unge a varios reyes y deja como sucesor al profeta Eliseo, y luego es llevado por unos caballos, por unos carros mejor, de fuego. Y el tercer aspecto a considerar, o el tercer paso, tiene que ver con caminar. Es decir, con salir del sitio o del estado en el que te encuentras. Por lo menos en 2 ocasiones, Dios invita a Elías a salir de ahí. Lo invita a pararse, lo invita a caminar, lo invita a no quedarse ahí. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar en el que probablemente hoy te encuentras, o si en algún momento te encuentras, un lugar de temor, un lugar de depresión, un lugar donde se pierde la esperanza, quiero decirte que no es ahí donde Dios te quiere, que ese no es tu lugar, que tú no perteneces ahí, pero tendrás que levantarte y caminar. Elías finalmente se levanta y camina y logra salir de ese estado, porque logra levantar su mirada y observar la jugada final. La jugada final la da el Señor. La jugada final de Dios es magistral. La jugada final de Dios es jaque mate al rival. Lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Levántate. Ahora, nuevamente, recordemos los 3 pasos. Número 1, convicción. Tener la certeza y la convicción de que Dios está a tu lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 2, considerar, reflexionar. Y te vas a dar cuenta que no es tan grave. Si al reflexionar ves que no puedes arrancar, muy importante buscar ayuda de un profesional, de alguien que te ayude a reflexionar de tal forma que logres mirar lo que el Señor quiere que tú veas. Y finalmente, caminar. No te quedes ahí, ese no es tu lugar. Tu lugar es un lugar de bendición, tu lugar es un lugar diferente, tu lugar es un lugar que Dios ha preparado. Y en el nombre de Jesús vamos a lograr salir del miedo y del temor. Como hemos visto, las emociones pueden matarnos, casi literalmente, o matar nuestros sueños, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestros objetivos. Pero también hemos visto que cuando las emociones se usan como emociones, como tiene que ser, podemos hacer buen uso de ellas y convertirlas en nuestras aliadas, en nuestras amigas. Hoy hemos visto que es posible transformar el miedo, el temor, en algo favorable, en algo positivo que trabaje para nosotros. Así es de que te invitamos al siguiente capítulo, donde vamos a tratar algo muy interesante que está relacionado con la tristeza, con el asco y con otras cosas más.